Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Overtime en este día que para mí es un día muy especial. Mucha gente ya sabe por qué a lo largo de todas estas casi 15 días que les hemos estado anunciando esta entrevista. Entonces no hay plazo que no llegue ni tiempo que no se cumpla. Me tardé casi 5 años, pero hoy está aquí en la casa. Hoy está aquí el rey de los Raptores. Vamos a estar platicando con él. Pero antes de pasar a presentarlo a él, voy a presentar a la gente que me va a estar acompañando. Ya saben, mis compañeros que siempre andan por acá. Y primero le voy a dar el ingreso al buen Toñito, que anda por acá el día de hoy. ¿No andas perdido? ¿Andas de parranda, verdad, Toñito? No, un poquito, aprovechando los calores de Cuerna y las vacaciones, pero mira, regreso a la ciudad y la garganta y la nariz no aguantó el cambio. Hijo, pues es que ha de haber estado tosca, ha de haber estado tosca. Y bueno, también vamos a darle ingreso a alguien que extrañamente llegó tarde, como toda la vida, llegó barriendo, ¿no? Y no sé si esté comiendo el día de hoy, si está comiendo lo voy a tener que quitar, pero voy a saludar al buen Gerardo Landeros. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? ¿Qué tal, Mar? ¿Qué tal? ¿Estoy viendo cómo están? No sé por qué llegué tarde, el programa apenas está empezando y aquí estoy. No entiendo yo el comentario, pero bueno, no sé, aquí el chiste era quemar a la gente, pero no es cierto, aquí estoy desde el principio, fiel a mis principios de puntualidad. Me Gerardo, gusta Gerardo saludarlos, siempre un llega, abrazote. Gerardo ¿Eh? siempre llega barriendo, pero porque hay mucha tierra por allá. Eso sí, no, de madre. No, y feliz porque la verdad hoy es un programa de lujo. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que hoy sí andamos de manteles largos, la verdad. Y bueno, vamos a presentar a la momia del TikTok, mejor conocido como el señor Ahmed Hernández, a quien quiero mucho y estimo. Mi querido Ahmed, ¿cómo andas? Mar, ¿cómo estás? Toñito, Gerardo, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, con el Ándame. invitadazo que vamos a tener ahorita. Oye, y pues, ¿cómo presentarlo, güey? Bicampeón con los Pumas, rey de los Raptors, gran jugador, increíble ser humano. La verdad es que es un gusto para mí el día de hoy presentar a nuestro querido gran coreback número 13 de los Raptors, el señor Bruno Márquez. Mi querido Bruno, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos y un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué onda, Bruno? Perfecto. ¿Cómo estamos? El Bien. jefe. Un abrazo. Oigan, ¿vamos a hacerlo de manera organizada o cómo ven, amigos? Yo sugiero que comencemos con poco a poco cómo fue la carrera de Bruno y ahí vamos haciendo preguntas, ¿no? De lo que él nos vaya contando. Entonces, me gustaría, Bruno, primero que nada, saludarte, agradecerte el tiempo. Me tardé 5 años, gracias a que Gonzalo se tardó 4, güey, pero bueno, ya lo logramos, ¿no? Y estás por acá, un gusto tenerte de verdad. Y bueno, yo quisiera que comenzaras contándonos un poco cómo fue tu primer acercamiento con el deporte, específicamente con el fútbol americano. Claro, pues mira, la realidad es que mi primer acercamiento fue yo creo que en el 1995-96 en el Club Gamos México, ahí en Cuemanco. La realidad es que mi hermano es el que jugaba fútbol americano. Él se llama Enrique Márquez y él empezó en lo que era oro antes en la UNAM y de ahí migró al Club de Gamos. Entonces, pues al final mis papás siempre fueron personas de mucho deporte y quisieron que los dos estuviéramos en alguna disciplina, en la que quisiéramos, pero pues, en una disciplina. Y mi papá es muy fanático de los aceros de Pittsburgh, le tocó toda la etapa de la cortina de acero. Mi abuelo estudió en Pensilvania, entonces como que de ahí empezó a nacer el gusto por el fútbol americano. Y mi mamá, quien era la que se rifaba al llevarnos a llevar a mi hermano a los entrenamientos, pues decidieron meterme a jugar ahí en una categoría que se llama cachorros, que era de banderitas, ¿no? Que hoy en día, pues bueno, ya es mucho más grande de lo que era antes, pero así empecé en el 96 jugando, buscando hormiguitas en el pasto con mis amigos.
sin entender nada del fútbol americano, y así me quedé, ¿no? Año tras año, en mi familia era una obligación el hacer deporte, y pues no podía decir que no a ir a entrenar, porque pues al final es una disciplina que te forma a lo largo de la vida, y pues hoy agradezco que mis padres me llevaran a este bonito deporte. Oye, digo, increíble, porque dice, pues ahí estaba yo checando hormigas y después se lo tomó muy en serio, ¿no? O sea, sí se lo tomó muy en serio. Toñito, ¿qué le quieres preguntar a Bruno respecto a estas etapas de la juventud? Bueno, antes que otra cosa, gracias por el espacio, por estar aquí. Yo como fan de los Pumas, pues también estoy en modo muy feliz y muy fan de tenerte aquí, sobre todo por las glorias que nos diste ante el Politécnico. Ahorita que hablabas de este tema, ¿qué tanto ayudó el hecho de la convivencia con tu hermano, que por lo que nos contaste es súper fan, ¿no? del fútbol americano? Y pues como hermano mayor seguramente te traía un poquito en friega, ¿no? Fuera del campo, de los entrenamientos en casa y así. ¿Qué tanto influyó eso también en el hecho de tu desarrollo como deportista? Pues yo creo que al 100%, porque la realidad es que cuando yo regresaba a la casa después de los entrenamientos, pues yo quería seguir lanzando los pases, ¿no? Al final siempre tuve como ese don de lanzar lejos el balón, pero lo lanzaba bien mal, ¿no? Y mi hermano se desesperaba porque él, pues toda la vida fue receptor y siempre quiso un quarterback que le lanzara. Entonces en la casa, cuando regresábamos, pues nos poníamos a jugar pases, y cuando le lanzaba mal los pases o la volaba o no la llegaba, se enojaba y se metía a la casa. Entonces, la realidad es que mucho de eso pues, era como frustración, el decir, o sea, pues no quiere jugar conmigo porque, pues una, me saca 6 años, ¿no? Y la otra es, pues no puedo poner un pase bien, no la llego o se enoja. Entonces, al final yo creo que eso me fue formando un poco el carácter y el querer mejorar siempre. Y así fueron muchos años, ¿no? Yo creo que mi mayor analista, mi mayor crítico, mi mayor sponsor, pues siempre fue mi hermano, ¿no? O sea, yo no recuerdo ningún medio tiempo desde chiquito hasta que me retiré, que todos los medios tiempos mi hermano bajaba a regañarme o a decirme, disfrútalo, estás jugando así, estás lanzando sobrado. Entonces yo creo que sí, mi hermano fue una pieza fundamental en lo largo de mi trayectoria, y eso yo creo que siempre se lo voy a agradecer. Qué interesante. Mi querido Gerardo, momento de que te tires al ruedo y venga tu pregunta. No, bueno, primero que nada, muchas gracias, Bruno, por acompañarnos, ¿sí? Es un lujo en este programa tener a una de las caras del fútbol americano profesional en México. Primer pick del draft 2016, si mal no recuerdo. Así es. MVP del 2017. Primer pick de la historia de la LFA. De la historia de la LFA. MVP en el 2017, más de 10,000 yardas por aire. A 10 años, sí, de que la LFA pues sigue ahí dando tumbos y luchando. Y tú como parte de esa generación que carga con ser la primera en la historia del fútbol americano profesional en México, ¿cómo ha cambiado para ti la liga? ¿Cómo ves la liga en estos momentos? Y una cosa que ya es una curiosidad que tengo es, ¿siempre quisiste ser quarterback? ¿Siempre jugaste de quarterback? ¿O te hubiera gustado estar en otra posición? No, mira, empezamos por la segunda, ¿no? Que es la posición. A mí me gustaba mucho ser receptor, ¿no? Yo siempre quise seguir los pasos de mi hermano, porque pues al final pues es lo que ves, ¿no? Cada vez que te llevaban a los juegos o a los entrenamientos, pues siempre tienes que seguir a alguien. Entonces, mi hermano usaba el número 1, yo usaba el número 1, ¿no? Mi hermano usaba el número 21, yo. Entonces, me gustaba mucho jugar de receptor, pero siempre tuve la mala suerte de que no había quien lanzara bien, ¿no? Okay. Entonces,
no me acuerdo el año, pero hubo un entrenamiento de intermedia en el Club de Gamos, donde estaba el coach Luis Escalante. Muchos lo conocerán, pero fue una gran institución en el Club de Cheroques, que él estuvo un tiempo en Gamos, y él fue el que un día se me acercó curiosamente y me dijo, oye, a ver, veo que lanzas muy bien, pero no sabes lanzar. Entonces, me enseñó como la técnica de cómo lanzar, de cómo llevar el dedo al pie, bueno, de tu pierna, y desde ahí como que me gustó. Entonces, veían que en los medios tiempos de los partidos, normalmente entrábamos los niños a jugar al campo y jugábamos que techito, que regresos, y se dieron cuenta que tenía un brazo diferente a los demás, porque yo tenía, no me acuerdo qué edad tienes cuando juegas Rabbits, pero yo en Rabbits ya lanzaba 30 yardas, ¿no? Entonces, en esa categoría había niños que lanzaban 10, 15 yardas y ya era mucho, ¿no? En ese entonces, en esas categorías, las primeras 2 categorías infantiles, el plan de juego era corre, 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 y de vez en cuando lanzaban, porque la realidad es que no había quarterbacks que tuvieran un gran brazo. Afortunadamente empecé a jugar de quarterback, desafortunadamente pues no ponía ningún pase, ¿no? O sea, la volaba, tenía pésima técnica de drawback, de cómo agarrar el balón. Todas mis infantiles, yo el balón lo agarraba y en lugar de llevármela al pecho, lo llevaba como si fuera una bolsa de mandado. Y desde ahí lanzaba el pase, hacía toda la técnica. Entonces yo creo que por ahí empezó a desarrollarse un talento en lanzar lejos el balón. Y de ahí me fui desarrollando poco a poco hasta, bueno, ¿no? Llegó a algunas categorías como ponis, que llegó un quarterback que era bueno, ¿no? Que lanzaba muy bien, corría muy bien. Entonces dije, ok, creo que es momento de cambiarme, y me cambié de receptor. Ajá. Hasta ese año, eso sí fue en 2004, me di cuenta que sí tenía un talento diferente. Y me acuerdo muy claro de la jugada, fue contra Redskins en un partido de temporada regular, donde me metieron era zona de gol, nos metieron de como cerrados, y me lanzaron el pase y la caché a una mano aventándome, ¿no? Entonces como que Órale. ahí dije, ok, creo que puedo ser un gran jugador siendo receptor. Entonces, al año siguiente, perdimos 6 de 7 partidos y yo quería ser receptor, pero perdimos porque no, la realidad es que no había quarterback, Ajá. ¿no? Y el último partido que ganamos, lo terminé jugando de quarterback, ¿no? Porque el quarterback se lastimó y ganamos, y desde ahí muchos me dijeron, güey, estás destinado a ser quarterback, ¿no? Entonces, ya lo demás, pues bueno, tuve otros coaches y me fueron formando más. A la pregunta de la liga, yo hoy platico que me tocaron 3 ligas diferentes en la LFA, ¿no? Que fue la primera etapa de 2016-2018, donde, bueno, 2016, sí, 2016-2018, que reclutaron a todos los jugadores de donde podían, ¿no? O sea, sacaron del retiro a jugadores que ya tenían más de 10 años que no jugaban, ¿no? Ajá. Yo tenía 26 años y había jugadores de 35, 36, alguno que otro de 40, como Atilano que jugó en Raptors. Entonces era una liga totalmente diferente. El primer año, aunque me fue bien en números, en tema de equipo nos fue muy mal, pues se nos lastimaron muchos jugadores, no entendíamos todavía, pensábamos que iba a ser una máster más, pero la realidad es que yo siempre creí en el proyecto, porque
yo platicé, bueno, mi coach era Edgar Zapata, ¿no? En Pumas. Entonces, desde que él sale de Pumas, él siempre tuvo la cosquilla de hacer una liga profesional y dijo, claro que se puede, hay mucho talento en México. El problema es que pues no lo siguen desarrollando. Entonces, conociéndolo a él, conociendo a los jugadores que iban saliendo de Liga Mayor, los retirados, pues empezó a formar un poco mejor la liga. Después viene la otra etapa, ¿no? Donde los jugadores de Liga Mayor empiezan a creer que sí realmente hay un buen nivel en la liga. Ustedes recordarán, pero siempre los coaches te decían que los mejores años de un jugador de fútbol americano era tu cuarto y tu quinto año, porque llegabas en plenitud, llegabas maduro, llegabas con tu fútbol americano y de ahí se acababa, ¿no? Había muchísimo talento desperdiciado y yo creo que lo que fue 2018, 2019, empezaron a creer los jugadores de Liga Mayor que sí había un futuro en la liga, ¿no? Y después vino la etapa de los gringos, ¿no? Sí. Donde ya empezaron a llegar más jugadores extranjeros a los equipos, porque al final se empezaban a retirar ya los más grandes, empezaban a llegar jóvenes, pero no llegaban los suficientes. Entonces, pues, ¿cómo vendes tú una liga que necesita difusión, que necesita patrocinios, que necesita medios de comunicación? Pues traer a los expertos, ¿no? Que son, en este caso, los estadounidenses. Entonces, todavía me tocó 2020, después de 2019 que perdimos el tazón en el Estadio Azul. El 2020 fue donde empezó la pandemia y después 2021 se perdió totalmente el año, ¿no? Entonces muchos de nosotros pensamos que pues la liga no se iba a poder levantar de esto porque al final pues ya empezaba a haber sueldos interesantes en algunos equipos y de por sí le costó mucho trabajo a la liga levantar medios de comunicación, afición, ¿no? Iban a juegos importantes o juegos semifinales, final, pero la realidad es que la asistencia de la gente era muy, muy pobre, ¿no? Entonces, pues traen extranjeros, la liga se vuelve más interesante, empieza a haber jugadores de Estados Unidos de gran nivel. Entonces, eso le ayudó más a la liga a poder crecer y poder captar más afición, ¿no? Y entonces se dieron cuenta los que van saliendo de Liga Mayor que hay pagos, ¿no? No como quisiéramos, pero pues por algo se estaba. Entonces, siempre que salían de Liga Mayor y se te acercaban los chavos, decían, no, es que a ver, yo quiero que me paguen esto. Le digo, güey, esa es una liga mundiales, ¿no? O sea, nosotros que empezamos la liga, nos terminaron pagando, el sueldo inicial eran 2,500 pesos por partido, ¿no? O sea, nosotros lo que queríamos era que no nos costara jugar. Claro. ¿No? Te terminaban pagando con boletos y tú decías, ¿cómo le voy a vender boletos a mi familia, ¿no? O sea, a mis amigos para que vayan. Entonces, nos tocaba ese rol de convencer a los que subían de Liga Mayor a decirles, güey, nosotros ya hicimos lo más difícil, que fue los cimientos de la liga, ¿no? Hoy a los 10 años me siento sumamente orgulloso de no haberme, de haberles dicho que sí, de no haberme retirado en aquel 2016 que ya había dicho, ya no, ¿para qué voy a jugar? Hoy en día no me arrepiento porque al final esa generación que inició la liga, pues va a quedar en la historia. Claro que sí. En la historia, no sabemos qué va a pasar a lo mejor en 10, 15 años, pero hoy estamos viviendo el presente en una liga transformada, en una liga totalmente diferente. Lo pude ver el día jueves que jugó Fundidores, Osos contra... Osos con Dinos, que sí, fundidores, así son.
que me dio muchísimo gusto ver la tribuna del lado de y eso que a Monterrey le costó, yo creo que 8 años, el poder convencer a la gente regia de que había un gran espectáculo y de que había otra liga interesante aparte de la Liga Mayor. No, hombre, excelente. y la verdad es que ahora ya vemos equipos muy, muy revolucionados, ¿no? Con ya 16 extranjeros, Bruno, ya con un salario un poquito mucho o un poquito o mucho más decente, ¿no? Para el jugador local también, ¿no? Entonces, ahí van poco a poco, pero sí, definitivamente tú eres uno de los cimientos de esa liga. Y Ahmed, es tu momento de preguntarle a Bruno, no sé qué le quieras preguntar. Primero, igual que todos, agradecerle que esté aquí. La verdad es que para mí es algo muy emocionante poder entrevistarte, Bruno. Yo soy fan de los Gracias. Raptors, entonces la verdad es que pues ver entrevistar al quarterback que tantas alegrías nos ha dado, pues es algo muy especial. Y la otra, digo, tienes los números, 2 veces campeón de ONEFA, pero ¿cuándo es cuando Bruno en esas ligas, en esas categorías menores, consigue su primer palmarés? Pues mira, yo creo que tengo más derrotas que victorias, ¿no? Y al final eso te forja en todos los ámbitos. Mi primer campeonato fue en el 99, un campeonato compartido contra el equipo de Vaqueros. Y después de ahí pasaron 6 años, no es cierto, 5 años, 2019, 2009, 2099, 2004 en la categoría de ponis, ahí conseguí mi primer campeonato, pero todos los anteriores, 98, mi primer Rabbits, perdí la final 2-0, luego 99 empaté 6-6, luego Hornets nos descalificaron, Iron llegamos a la final, perdimos con Vaqueros, Falcons llegamos a la final, perdimos con Comanches, Tauros final, perdimos con Comanches, Ponis llegamos a la final, le ganamos a Bucaneros, y de ahí pasaron yo creo que 8 años, que yo me salí de Gamos en el 2007 y llegué hasta 2007, sí, imagínate, de 2004, pasaron 4 años que regresé a un campeonato con el equipo de Tigres del CCH Sur, y de ahí subí a intermedia, se suspendió la final por la influenza. Sí, el A1H1, ¿no? Exacto, la influenza se suspendió, íbamos a jugar contra Águilas Blancas. Luego, 2009, creo que perdimos la final. Y hasta 2010 fue cuando ya en Liga Mayor ganamos al equipo de Tigres, y de ahí 2011 perdimos, 2012 perdimos y 2013 culminé mi carrera ganando en el estadio universitario, que pues para mí se borró todos los partidos que llegué a perder, porque ganar en un estadio como el Volcán, con la gente de Nuevo León, en un estadio lleno, pues para mí se borró todo, ¿no? Entonces, afortunadamente tuve la oportunidad de jugar muchísimas finales, aprendí de las derrotas, aprendí de las victorias, pero lo más importante es que nunca dejé de divertirme en ningún partido, ¿no? Creo que esa fue la clave del éxito en mi trayectoria, el poder disfrutar cada momento como si hubiera sido el último. Okay. Fíjate qué interesante esa parte, y yo voy a retomar esta parte. ¿Cómo es que, o cómo fueron estos años de inicio de tu Liga Mayor? Porque pues, sabemos que en el equipo de Pumas, por ejemplo, pues ahí está la novatada, o que los pintan los pelos de güero, o que no sé qué tantas cosas. Cuéntanos cómo era toda esa onda, cómo funcionó para ti,
¿Todos desde que llegaste fuiste titular o empezaste en la banca y subiste? ¿Cómo fue ese proceso ahí en Pumas? Pues a mí la realidad es que quien me reclutó en Pumas fue el coach Arturo Alonso, ¿no? Porque en ese entonces mi hermano jugaba Liga Mayor en Pumas y el head coach era Arturo Alonso. Entonces yo siempre era muy curioso porque acompañaba a mi hermano a los entrenamientos y en Pumas existía, no sé si hoy en día, pero existía la regla de que mientras estaba Liga Mayor entrenando en el campo, nadie podía entrar al campo, ¿no? Y si entrabas, pues era pues un problemón, ¿no? Porque los de Liga Mayor se enojaban, te sacaban, te gritaban. eh, en dados casos había gente que hasta los metían a los lockers y los bañaban con agua. Este, y me acuerdo que fue en 2007 cuando yo llegué a Tigres, que me metí al campo y vi la red que ponen en la H y tenía los 3 huecos que ahí entrenaban los corebacks. Entonces, pues yo no sabía de esa regla y me metí y me puse a lanzar y se acercó el coach Arturo Alonso a decirme, solo porque sé que tú vas a ser el quarterback de los Pumas, no te voy a hacer nada, pero no puedes estar aquí. Y en ese momento agarró y me dijo, pero lo que sí voy a hacer es, te voy a presentar con tu nuevo equipo, que yo sé que vas a regresar aquí. Y pues desde ahí empecé, ¿no? O sea, en Tigres empecé siendo titular y ya cuando subí a Liga Mayor me tocó ser el cuarto quarterback atrás de Arturo Alonso, de Salvador Castañeda, de José Luis Canales. Y la realidad es que jugué muy poco ese año, ¿no? Pero tuve más pases de touchdown que los dos de arriba, que Castañeda y que Canales. Y me fui contento, ¿no? Porque dije, bueno, pues al final, perdón, No pasa nada. me entró una llamada, pero se mete a la computadora. No pasa nada. Ya. Entonces, 2009 aprendí de los veteranos y lo que fue 2010, empecé toda la pretemporada de titular y por jerarquías iba a empezar la temporada el de tercer año y yo iba hasta atrás, ¿no? Pero curiosamente se lastimaron los dos corebacks, Castañeda y Canales, y me tocó a mí empezar el partido más difícil que fue contra Auténticos Tigres, y desde ahí pues fue historia, ¿no? Ese partido le ganamos a Tigres en Ciudad Universitaria, me fue muy bien, tuve creo que 3 pases de anotación, tuve 400 yardas, y desde ahí pues ya no solté la titularidad. Sí había veces que pues en los entrenamientos pues, no te va bien o le va mejor a otro y entonces le daban la oportunidad. Entonces, pero la realidad es que pues el 90% de los juegos jugados de 2010 a 2013 los jugué yo de titular. Ok. Toñito. Bueno, ahorita que ya estamos hablando del tema universitario, yo sé, obviamente, ganar un campeonato tiene un valor muy, muy fuerte, pero ¿con qué partido te quedas? Tu debut, donde le ganas a Auténticos Tigres, aparte después de una racha larguísima que Pumas no les podía ganar, o la blanqueada a las Águilas Blancas. No, la realidad es que, decirte que me quedo con uno sería mentirte, ¿no? Porque hubo juegos muy especiales en mi carrera en Pumas, ¿no? El haber ganado obviamente en Tigres, a ganarle a Tigres en mi primer juego como, no titular, pero suplente, y que lo haya ganado de la forma que se ganó, pues obviamente siempre va a quedar en mis recuerdos, ¿no? Ese mismo año, el haberle ganado por primera vez al Politécnico en un estadio donde había 45,000 personas
y haberlo ganado también es otra, ¿no? De ahí yo creo que son recuerdos buenos, ¿no? Y también siempre tienes que recordar los malos, ¿no? En 2012, contra el equipo de Tigres, fue un partido pésimo, ¿no? La realidad es que jugamos muy mal. Salí abucheado de mi propio estadio, ¿no? Mi familia salió con seguridad porque las cosas se pusieron un poco tensas ahí. Entonces, pues ese es uno de los juegos que más me marcó, que haya perdido, que haya sido negativo, pero me forjó carácter y me forjó el nunca darme por vencido, ¿no? Y claro, obviamente el partido que gané en Nuevo León, pues sin duda va a ser el que se lleva la estrellita, ¿no? Porque pues, en mi último año haber ganado de visita después de una racha de la universidad que no ganaba un campeonato fuera en más de, creo que 60 años, 40 y tantos años, ¿no? Y contra Tigres que nos habían ganado 2 finales, pues al final ese siempre va a quedar en el recuerdo, ¿no? El haber podido obtener el título de MVP de ese juego, el que me hayan otorgado el jugador del año, ¿no? Entonces, todo se junta y creo que ese partido fue la cereza del pastel en mi carrera colegial. Oye, Gerardo, a ver qué le quieres preguntar con esta etapa, en esta etapa del colegial de su liga mayor a Bruno. O sea, básicamente, si le faltó algo, si crees que en esta etapa, sobre todo en el colegial, con ese gran legado que dejaste por los equipos que pasaste, ¿crees que te faltó algo? ¿Crees que hay algo que quedó por ahí, una espinita clavada? O no sé, algún jugador que te quisieras desquitar, algo que haya quedado ahí pendiente. Sí, claro, siempre va a estar la cosquillita de qué hubiera sido si hubiéramos jugado contra los Tex, ¿no? Okay. Ese año iba a ser el regreso de Pumas contra Borregos Monterrey en Ciudad Universitaria. Uh-huh. Y yo siempre digo, ¿no? Que me toca muy mala suerte porque ese año teníamos un gran equipo y desafortunadamente por una marcha de los maestros se canceló el partido, ¿no? Entonces fue como diablos, ¿no? O sea, iba a ser la oportunidad de poder demostrar que pues sí le podíamos ganar a Monterrey. Ese año, pues quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Pero yo creo que sí hubiera sido un gran partido y sí hubiéramos podido haber ganado ese partido en Ciudad Universitaria. Sí, aparte, ni hablar. Siempre. ¿Mandé? No, nada. No, que ni hablar, no, así pasan las cosas. Sí. Oye, siempre competir contra el TEC, contra el Outlap, hubiera sido diferente, ¿no, Ahmed? Y a ver, ¿qué quieres tú indagar más en esta parte de la carrera de Bruno? Digo, jugando con Pumas, creo que, y todo el mundo lo sabemos aquí, jugar contra el Poli siempre es algo muy especial. ¿Cómo vivías tú esos clásicos? O sea, la verdad es que creo que es uno de los partidos que cualquier jugador, ya sea de Poli o de Pumas, le tiene un cariño muy especial. Ahorita mencionaste ese partido contra el Poli, 45,000 espectadores, pero ¿cómo los vivía Bruno? Viviste varios. Fíjate que nunca se me va a olvidar una frase que me dijo un coach que se llama Enrique Zapata. Siempre que salíamos de los entrenamientos yo le daba un aventón porque vivía muy cerquita de mi casa y entonces él jugó en los Cóndores y era mi coach, pero una de las frases que se me van a quedar siempre y que muchas veces trato yo de replicarla cuando me invitan a dar como alguna plática o algo, es en este tipo de juegos o eres el villano o eres el héroe para un juego o eres el villano para toda la vida, ¿no? Entonces decía, madres, ¿no? O sea, pues yo no quiero ser el villano para toda la vida, ¿no? Porque
pues siempre van a hablar mal de ti, van a decir, ay, es que por este güey perdimos, o ¿para qué lo metieron? Entonces, algo bien padre que yo tenía era todos los días antes de un juego, o más bien el día del juego, yo nunca desayunaba con el equipo. Yo desayunaba en mi casa y desayunaba hot cakes, ¿no? O sea, siempre tuve desde chiquito un coach que me decía eso, ¿no? Me decía, lo mejor que puedes desayunar antes de un partido son hot cakes. Y desde ese día hasta el último día que jugué, desayuné hot cakes. Pues ya cuando me tocaba viajar, bueno, pues desayunaba con el equipo, pero especialmente si no daban hot cakes, o sea, aunque costaran, yo los pedía, ¿no? Porque era mi tradición, era mi forma de decir, si no lo hacía, sentía que algo me hacía falta. Sí. Entonces no me sentía cómodo en el estadio, no me sentía cómodo jugando, ¿no? Entonces siempre procuraba que estuviera eso en mi mente. Entonces, pues te transformas, ¿no? O sea, cuando entras por la puerta de maratón y vas corriendo por la rampa y ves que de un lado te alaban y del otro lado te gritan hasta de lo que te vas a morir, pues para mí eso era bien padre, ¿no? Porque siempre me gustó callar bocas. Entonces, había jugadores con los que jugué yo en contra, que estaban en Águilas Blancas desde chiquitos, y cuando yo jugaba en Gamos, pues crecimos juntos. Entonces siempre era esa parte de que, pues nunca, afortunadamente a mí nunca, desde chiquito el Politécnico me ganó. Entonces, pues al final, pues eso jugaba a mi favor y lo disfrutaba, ¿no? Yo siempre disfruté, cada partido lo disfruté, y eso me ayudaba a liberarme de la presión, de decir, pues por allá están mis papás, por allá está la gente, y pues pase lo que tenga que pasar, pues primero que nada, juega por ti, juega por tu familia, y lo demás queda atrás, ¿no? O sea, tú disfrútalo, juega por tu familia, por ti, y las cosas solitas van a salir. Oye, Bruno, ¿cuál es el proceso que lleva a cabo un jugador que ya está jugando Liga Mayor? Me queda claro que el playbook pues ya no son las 5 jugadas de corridas, ¿no? Los 5 pasecitos que tienes ahí cuando estás, ¿no?, mucho más chiquito, ¿no? No es un playbook mucho más amplio, donde seguramente tú como el quarterback pues tienes que aprender muchas más cosas, términos, señales, no sé cómo lo manejen en Pumas o cómo te tocó a ti ahí en Pumas, pero me gustaría muchísimo que nos cuentes qué les exigían, cuántas veces entrenaban, si iban al gimnasio, cómo era todo, cómo funcionaba esta parte de, digamos, la logística previa a ya brincar al campo de juego a darte contra el otro. Pues mira, era complicado, ¿no? Porque en los inicios de la LFA, pues al final te empiezan a decir que tú ya eres un jugador profesional, ¿no? Y los jugadores profesionales aquí y en China, pues son profesionales y se tienen que preparar como profesionales, ¿no? En mi caso, pues yo estaba muy complicado porque pues yo trabajo en una empresa donde es una fábrica, y pues la realidad es que pues lo que te deja de comer pues es tu chamba, ¿no? O sea, yo mi chamba la tengo a la salida a Puebla, en Iztapalapa, en Santa Marta, Catitla, y diario me tenía que trasladar hasta Satélite, hasta Arboledas, para entrenar, ¿no? Entonces, yo siempre fui muy flojo para el gimnasio, muy flojo, ¿no? Entonces, no me gustaba y yo confié mucho en mi talento, ¿no? Afortunadamente me salía, y pues yo sigo diciendo que siempre tuve un ángel de la guardia que me decía en qué momento moverme para que no me pegaran o para que no me lastimaran. Afortunadamente no tuve lesiones graves, y eso siempre voy a estar agradecido, ¿no? Que el fútbol me cuidó mucho, me dio mucho,
pero la realidad es que los coaches, la liga te ponía un estatuto de que solo podías entrenar 4 días a la semana, entre lunes y domingo, ¿no? Muchos lo usaban 3 días de entrenamiento, otro día de video, ¿no? Y ya era responsabilidad de cada quien el aprenderse las jugadas, el coach te mandaba el playbook, los días de video, pues repasábamos las jugadas y ya cuando llegábamos al entrenamiento, pues era correrlas. No había tiempo, no había espacios para poder decir, nos vemos 2 horas antes del entrenamiento y vamos a repasar y vamos a ver pizarrón. No, o sea, la realidad es que pues no existe o no existía en mi etapa esos momentos. Ya después con el paso del tiempo, ya podíamos tener más sesiones en video. A veces que los coaches decían, oigan, a ver, quien quiera, pues voy a estar yo aquí en la oficina de tal hora a tal hora, y si quieres nos vemos en mi oficina, nos vemos para repasar las jugadas. Entonces, yo creo que aún así, a pesar de eso, lo hacía más difícil todavía porque lo triste es que como mexicanos no estamos acostumbrados a ese estilo de entrenamientos. Ay, no sé qué le moví, perdóname, Bruno, por andar queriendo callar a Ahmed. No te preocupes. No, bueno, ahora ya. Chihuahua. ¿Pero se cortó o...? Ay, Dios mío, no sé qué le moví. Perdónenme, amiguitos. Me estoy peleando con esto, perdónenme. Ay. Ahí voy, Bruno, perdóname. Sí me escuchas, ¿no? Sí, sí, sí. A ver dónde se le mueve a esto. Aquí está. Ya lo encontré. Ya, perdóname, Bruno, perdóname. Ay, Dios mío. Déjenme agrego a mis compañeros porque ya estamos y vamos a ver si ya Ahmed. Ya estamos. Una disculpa, tuve una fallita aquí con el teléfono, pero bueno, ya estamos por acá. Entonces, te decía que se vuelve muy complicado, ¿no? O sea, los trabajos al final no es una liga 100% profesional, se está yendo a ese camino porque al final, pues tu ingreso número uno es tu trabajo, ¿no? Y es a lo que más le tienes que dedicar tiempo, esfuerzo, mente y todo. Entonces, pues al final ya se va convirtiendo más en un problema el qué hacer, ¿no? Si le pongo más tiempo al americano, si le pongo más tiempo al fútbol. Y así fue mi etapa como jugador profesional, ¿no? O sea, ya profesional va a ser cuando realmente los jugadores puedan vivir de esto al 100% y puedan dedicarse a cuerpo y alma al gimnasio, video y estudio de todo, ¿no? Claro, algo como lo que vive un jugador, no sé, tipo NFL, ¿no? Que con el salario que tiene no necesita hacer otra cosa y se va a enfocar totalmente a prepararse de esta manera. Toñito, me gustaría que comencemos con la etapa de cuando llega a LFA. Es innecesario platicar de la parte donde jugó en los Condors. ¿Para qué queremos hablar de eso? Vamos a la parte buena, a la parte que nos interesa a nosotros. No, no es cierto. Si quiero que nos cuenten de todo. Pero a ver, Toñito, ¿qué quieres preguntar respecto a la etapa de Bruno, pero ya en LFA? Que es muy básico. ¿Qué tan diferente es Liga Mayor a LFA? Pues al final, o sea,
mucha gente al principio decía que no, que la Liga Mayor, que tiene... Sí, claro, la Liga Mayor entrena 8 meses, juega 3, descansa 1, se preparan ahí, comen ahí, ven video ahí, o sea, hacen todo ahí. Y nosotros no, nosotros pues íbamos, jugábamos, entrenábamos y tan. Pero lo que sí es que pues, los jugadores que eran más grandes tenían un fútbol diferente, pegaban más duro, ¿no? Antes era de pijo y 1-1. Hoy en día pues, te cuidas más, tratas evitas el golpe. Entonces, muy al principio sí fue diferente porque eran como selecciones, ¿no? O sea, yo que estuve en el equipo de Cóndors, de repente había jugadores del Tec Ciudad, de Águilas Blancas, de los equipos de aquí de la Ciudad de México, y los veías y decías, no manches, o sea, pues todos corren muy rápido y entonces se vuelven como selecciones, ¿no? El tema de los egos también luego es complicado porque dicen, no, es que yo fui el mejor en mi época. Le digo, sí, güey, pero pues aquí estás en otro nivel. Llevas 14 años sentado en una oficina, güey, ¿no? O sea, yo acabo de salir de la mayor, güey. ¿No? Entonces, sí era complicado y más cuando me tuve que adaptar a un mejor nivel. Yo creo que fue 2019 cuando empezaron a llegar los jugadores ya de Liga Mayor de la UDLA, que tuve ahí a un receptor que se llama Diego Yáñez, que híjole, yo estaba acostumbrado a las trayectorias de antes, que era o recto, escuadra afuera, rápido adentro, poste, pero él vino a revolucionarme la manera de ver las trayectorias, ¿no? De que si el safety se movía de tal lado, tenía que cambiar la ruta, entonces era o te adaptabas o pues tenía que venir alguien más que supiera ese fútbol, ¿no? Entonces, sí, fue diferente, fue difícil, pero al final siempre me supe adaptar a los jugadores. Y algo que yo siempre les decía es, creo que es más fácil que todos adapten al quarterback, a que el quarterback se adapte. Pues sí, ¿no? Yo tiro así y si quieres. Pero al final, pues, o sea, tenían cambios de direcciones muy rápidas, hacían las trayectorias muy bien. Entonces, en ese sentido, pues sí me tenía que adaptar a ellos, ¿no? Entonces, yo creo que por eso también tuvimos grandes números, grandes juegos, ¿no? Porque, pues a mí que me gustaba lanzar vertical y creo que muy pocos quarterbacks hoy en día lo atacan, ¿no? Hoy en día son más de buscar huecos, de habilidades. Entonces, a mí me gustaba decir, no, yo le decía a los receptores, güeyes, no se paren, ¿no? Confíen en que yo la voy a llegar, güey, ¿no? O sea, si ya pasan las 60 yardas, pues no, obviamente no la voy a llegar, ¿no? Pero Iván García, el correchido, que decía, güey, nunca te pares en una trayectoria, ¿no? O sea, tú confía en que la voy a llegar y pues afortunadamente con él tuve grandes números en pases de más de 50 yardas, ¿no? Entonces, fue una etapa padre. Es que, ¿sabes qué? También la verdad es que al inicio, y yo recuerdo, porque yo tuve la oportunidad de ir a la primera jornada, Bruno, de LFA, que fue ahí en el Palillo Martínez, y primero fuimos al primer juego, y ya ves que eran los dos juegos en el mismo campo, nada más que uno después de otro, como una hora después. Pues ya saliendo dijimos, güey, pues ya estamos aquí, ya vamos a meternos al otro. Nos echamos los dos juegos, vimos a los 4 equipos. Y sí se notaba que, o sea, por ejemplo, el quarterback en aquel entonces estaba en Mayas, no recuerdo el nombre, era bueno, pero sí, el que tenía el que traía el power en el brazo eras tú, güey. O sea, la neta se veía, ¿no? Y cuando llegas al draft. Marco García era quarterback de cuando yo llegué a la UNAM, ¿no? En 2007, y desde ahí siempre tuvimos rivalidad él y yo, y él se terminó yendo a Águilas Blancas. Fíjate. Águilas Blancas, no, a Burros Blancos. A Burros Blancos. Y fíjate, y yo recuerdo que ese día yo les decía, güey, es que
no manches, el que tiene más brazo es él. Le digo, pero, pues hace falta cosas, ¿no? Y como dices, sí se veía medio piñatón, ¿no? Era así como un scrimmage, no sé, así que decías, güey, están jugando mis tíos con mis primos, ¿no, güey? O sea, estábamos muy bien uniformados, pero pues la realidad es que faltaba la clave del fútbol, ¿no? Que es la materia prima. Claro, y poco a poco se fue desarrollando y yo recuerdo también haber ido a esa final que no se nos dio ahí en el Estadio Azul, que hijo, cómo me dolió haber ido a ver eso, la verdad. Ayer estuve viendo el partido nuevamente, ¿no? Entonces, ¿qué digo? No, ¿cómo puede ser posible que se nos haya ido? Pues ya empiezas a ser más autocrítico en todo, ¿no? Ya cuando eres más grande dices, güey, pues sí, qué mal lanzaba, ¿no? Hoy veo la técnica de los quarterbacks que van subiendo, que digo, no manches, no, pues yo no tengo cero técnica, lo mío era lanzarla y la ponía, pero sí, justamente vi esa final, vi la última jugada y vi la repetición y dije, no manches, aquí debió haberla puesto más arriba para que el receptor la pudiera haber sacado, no arriesgarla al piso. Entonces son cosas que vas viendo y dices, bueno, son cosas que pasan. Es correcto. A ver, Gerardo, ¿qué quieres preguntar? Que ya te vi que andas muy risueño. No, yo, a reserva de que dos personas de aquí se enojen, ¿verdad? No sé. ¿Qué equipo te marcó más en la LFA? ¿Condors o Raptors? ¿Y por qué? No, yo creo que Raptors, ¿no? Sin duda, pues La cara de los dos güeyes. viví y creo que desarrollé mi mejor fútbol Sí. en Raptors, ¿no? Tuve la fortuna de tener un coach con el que me adapté muy bien, que era Guillermo Gutiérrez Valdominos, y que Okay. entendía el sistema que yo jugaba con Edgar Zapata, que curiosamente Edgar Zapata fue coach de él en aquella generación del Tec Estado donde le ganaron a Monterrey. Entonces, tuvimos una gran química y pues pude desarrollar, si yo creía que a lo mejor mi mejor fútbol estaba en Liga Mayor, en la LFA, pues ya era una persona súper madura en toma de decisiones, que bueno, que luego me volvía loco y cometía errores, pero la realidad es que en mi desarrollo futbolísticamente fue en Raptors. A Condors, pues le agradezco que pues, me hayan elegido y, y que de ahí haya decidido aceptar. Ok. Oye, Ahmed, es tu momento, Ahmed, pregúntale. Primero, ¿qué hace que Bruno diga, me voy a Raptors? Digo, te selecciona Condors, eres el pick número 1, quizá pensando con la mentalidad de NFL, pero eres el jugador que franquicia, ¿no? Y de repente dice Bruno, me voy a Raptors. ¿Qué hizo que decidieras irte a Raptors? Pues, mira, la realidad fue, yo ya les había dicho que ya iba a regresar porque dije, bueno, a mí me tardó muchos años construir un nombre y en Condors fui el quarterback más golpeado, ¿no? Pues yo me acuerdo que en casa de mis papás, al día siguiente del partido, mi mamá contrataba a un masajista de la escuela militar para que fuera a darme terapia a mi casa. Entonces decía, no, o sea, ¿para qué carajos hago aquí, no? O sea, no le veo pies ni cabeza a esta liga. Y yo ya les había dicho, no, ¿sabes qué? Aparte, no van a pagar, no, es un relajo. Y de repente, un día me habla Luis González, el loco, que él jugaba en ese entonces en Eagles. Y me dice, oye, güey, ya sé que estás retirado, ya sé que ya no quieres jugar,
pero pues juguemos una última. Y yo, ¿cómo, güey? Pues si tú me dijo, no, es que sabes que me acabo de cambiar al equipo de Raptors y está el coach Duke y el Duke quiere hablar contigo, ¿no? Y le dije, no, güey, yo ya no. Y le dije, además están estaban entrenando en Comanches. Hasta el estado, ¿no? Yo vivía en Xochimilco. No. Entonces, pues yo le decía, güey, la única manera de que yo vaya es que no me cueste ir a jugar, ¿no? Entonces, me dice, ¿qué necesitas? Le dije, güey, pues que me paguen gasolina, que me paguen mi sueldo y que me paguen el segundo piso. Entonces, afortunadamente se pudieron los primeros 4 partidos, bueno, las primeras 4 semanas de entrenamiento y 2 partidos creo, y de ahí, pues, o sea, tenía amigos con los que había jugado en Olmecas, en un equipo de máster, y dije, bueno, pues sí, pues a ver, pues Raptors llegó a la final, conozco a ellos, entonces ponía como una balanza, mi trabajo en ese entonces me lo permitía, porque pues yo entraba a trabajar a las 9, 10 de la mañana, a veces 11, a veces no iba, y los entrenamientos acababan a las 12:30, 1, y decía, bueno, me regresaba. Entonces, me acuerdo perfectamente que el día que entrenaban, agarré el segundo piso y la altura de el Costco de San Ángel, de San Jerónimo, estaba parado el tráfico, ¿no? O sea, pagué la caseta y dije, ¿qué hago aquí? ¿No? O sea, esto va a ser una perdición. Le hablé a Loco, le dije, güey, le mandé una foto y le dije, no puedo, güey. O sea, está demasiado lejos, hay muchísimo tráfico, llevo 2 horas, no voy a gastar mi tiempo en venir acá. Y me dijo, güey, a ver, pues ya estás ahí, vente para acá y después nos vamos a cenar. Y ya llegué y desde ahí, pues me enamoré, ¿no? Me enamoré del equipo, me enamoré pues, más de la LFA. Ya hacía más para salirme temprano del trabajo, ¿no? Mi jefe también era deportista y le decía, güey, pues órale, ¿no? Si es lo que te gusta, salte a las 5. Yo me iba a casa de un primo de Loco ahí en Lomas Verdes y me quedaba con sus hijos jugando play, eran las 9 de la noche y de ahí me iba. Entonces, pues dije, puta, o sea, pues creo que sí me gusta jugar, ¿no? Y me quedé con ese gusanito de decir, pues chinga, pues tengo que ganar aquí, ¿no? O sea, no me puedo ir si no gano. Y pues me quedé 8 años. Nada más. O sea que hay que agradecerle al Loco todo esto. Pues la realidad es que sí, pues él fue el que me jaló. ¿Y sabes qué? Hay grandes historias de eso, porque entre ellas, por ejemplo, yo me acuerdo, pues de la Rosa vivía acá, güey, o sea, y se iba a entrenar y se quedaba por allá a dormir y se regresaba temprano acá a trabajar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no fue... Con Gonzalo, o sea, No. yo el primer año que fui a Raptors me fui solo, ¿no? Y hasta el segundo año que me empecé a llevar más con Gonzalo, con Nava, con los que venían de Cuernavaca, yo sin saber platicando le decía, oye, a ver, ¿y ustedes dónde vienen? No, pues de Cuernavaca. Le digo, ¿qué? ¿Vienen de Cuernavaca? Y le digo, no manches, o sea, entonces, pues hicimos rondas, ¿no? Yo en ese entonces me fui a vivir solo y ellos llegaban por Insurgentes y nos veíamos en Periférico y de ahí nos íbamos juntos, a veces me tocaba a mí llevar el coche, a veces a ellos, o llegaban ahí, antes Gonzalo trabajaba en Imbursa y nos veíamos ahí en Imbursa, dejábamos un coche y nos íbamos todos. Entonces
se volvió una hermandad padre, Claro. porque pues todos íbamos con ese propósito de disfrutar el ir a los entrenamientos. No, hombre, y de unas travesías, ¿no? Que se aventaban, porque digo, eso lo he platicado yo con Gonzalo, y pues sí eran unas buenas travesías, mi Bruno. Sí, era una chinga, la neta. Y para ellos, digo, al final ellos se regresaban juntos, ¿no? Y pero regresar a tu casa a las 2 de la mañana, levantarte a las 8, ¿no? O sea, Gonzalo, que en ese entonces, pues sus hijos estaban muy chiquitos, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué tanto era tu amor por jugar que decías, pues prefiero esto y ver a lo mejor 10, 15 minutos a mis hijos, pero lo americano no lo dejo? Yo dejé el fútbol americano porque pues nació mi hijo y dije, no, ni madres, o sea, una lesión o algo ya, pues a un nivel más fuerte, dije, no, yo no quiero sufrir, y en ese momento dije, se acabó. Oye, y aparte, ¿no? Dijiste, bueno, ya tengo videos con buenos pases, buenas jugadas para enseñarle que sí me rifaba. Ya tengo los números, gané un par de MVPs, todo bien, ya está listo, ya me puedo retirar, ¿no? Sí, mira, la verdad es que yo siempre dije que cuando dejas de disfrutar algo, es momento de retirarte, ¿no? Y la realidad es que mi último año fue muy complicado porque, bueno, pues venía en camino mi hijo, pues yo estaba más acá, decía, a ver qué quiero, no sé, pero pues quería seguir jugando. Empezaba a haber problemas en el equipo, no había compromiso, entonces mi último año dejé de disfrutarlo y traté de cerrarlo de la mejor manera, y fue cuando dije, creo que ya no estoy disfrutando esto. También era válido, ¿no? Porque Claro. pues ya tenía muchos años, ya estaba cansado, y fue cuando dije, tengo que ya poner una pausa a esto, dar las gracias e irme con la frente en alto, porque pues hasta la fecha lo digo, ¿no? Creo que me fui sin deberle nada al fútbol americano, y el americano pues tampoco me debe nada, ¿no? Porque me hizo formarme, me hizo tener grandes amigos, me hizo el valorar las cosas y poder disfrutar cada momento que podía pisar el campo. La verdad es que yo sí puedo decirte que año con año que llegabas a la final ahí con el Raptor, yo decía, este año sí lo ganamos, y nos quedamos muy cerca. Y digo nos quedamos porque créeme que cada vez que llegaste yo estaba pendientísimo de si lo lográbamos o no. Y a la fecha, digo, ahora tenemos a Johan, ¿no? Que lo está haciendo bien las cosas. Está también por ahí este quarterback norteamericano, muy alto, por cierto. No sé si tuviste oportunidad de ver el juego de los Raptors el sábado. Muy alto, con mucho brazo, y tiró un pase muy largo que se le cae de las manos al ala cerrada, pero me recordó ese tipo de pases que era el tipo de pases que tú metías. Y yo así de, güey, tenemos otro, ¿no? O sea, se ve bien. Entonces, la verdad, digo, a pesar de que los caudillos nos metieron una zarandeada del tamaño del estadio, porque con estos receptores que traen está muy complicado, la verdad, sí. pero el equipo se ve como que puede tener una temporada decente. Yo te pregunto, si era tan difícil esto de entrenar y esto, cuando te empiezan a tocar las salidas que ya empezaron los equipos del norte, que llega Dinos, que llega, bueno, eran fundidores en aquel entonces, ¿no? ¿Cómo empieza a manejar la liga esto de los viajes? ¿Los mandaban en camión, los mandaban en avión? ¿Cómo funcionaba, Bruno? Pues o sea, afortunadamente a mí siempre me tocó viajar en avión, ¿no? Okay. Pero era muy cansado porque los vuelos eran a las 6 de la mañana, tenías que estar a las 3 de la mañana en el aeropuerto, llegabas, los hoteles no estaban listos y comías algo, te ibas al partido, y al día siguiente o sea, los juegos eran a las 7 de la noche, acababas a las 11, y te llevaban a cenar,
y al día siguiente párate otra vez a las 3 de la mañana para irte a las 6 de la mañana y regresar a tu casa, ¿no? Entonces, pues quieras o no, pues empiezas a mermar, ¿no? Empiezas a pensarte y empiezas a estresarte, a decir, tengo que viajar, tengo que hacer esto. Afortunadamente ya con el paso del tiempo, pues fueron dándose cuenta que pues necesitábamos descansar, ¿no? No podíamos llegar a un partido y jugar ese día y regresarte el día siguiente, o había veces que nos regresábamos, acababa el partido y nos regresábamos en la noche, ¿no? Entonces, pues sí fue cansado, sí fue desgastante, mucho enojo, ¿no? Porque decíamos, güeyes, o sea, ¿ustedes qué creen que venimos a echar una cascarita o no? Y Sí, muchas claro, ¿no? veces te Y lo aparte con los equipos norteños que tienen jugadores del TEC, ¿no? De Tigres, ¿no? Que también son más grandes, más fuertes, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, al final, pues estabas ahí, ibas con tus cuates y la pasabas bien, pero pues al final, o sea, pues también dejas de ver a tu familia, ¿no? O sea, los que tienen hijos. O sea, había veces que jugábamos, teníamos que jugar en viernes y pues muchos decían, oye, pero pues es que yo no puedo porque pues tengo que trabajar, en mi trabajo no me dejan. Entonces, muchos viajes a Monterrey y a Saltillo, me tocó jugar con 4 linieros nada más, ¿no? Sin cambio de coreback, que me decían, güey, es que si te lastimas no hay otro. ¡A la Entonces, madre! entonces estaba cañón. Eso que mencionabas ahorita de que a Sí, ti la te verdad tocó sí afortunadamente en camión. Había gente que se podía ir en avión. Había gente que se podía ir en camión. Pues había veces que creo que a Dinos le tocó, ¿no? El venir o de Guadalajara, los de Guadalajara, creo que les tocó un par de veces viajar en camión, que decías, bueno, pues viajaban en la noche del viernes y jugaban el sábado y se regresaban el sábado en la noche en camión. Entonces, o sea, sí hubo varias veces que a varios los mandaron en camión. Está, se antoja complicado los primeros años. Toñito, ¿qué quieres preguntar, hermano? Bueno, saliéndonos un poquito de lo personal en cuestión deportiva, ¿hay algún jugador con el que hayas convivido, al cual admires mucho o que para ti haya sido sobresaliente en su fútbol, ya sea colegial o en profesional? Que haya convivido yo con algún jugador, pues no como tal, eh, pues, pues más bien lo que siempre admiraba era mucho en Pumas cuando tenía los entrenamientos, los medios entrenamientos los viernes, todos los viernes, toda mi liga mayor, me sentaba a platicar con el coach Neri. Uh-huh. Y me contaba sus historias, siempre, o sea, algo que siempre le admiré era la memoria que tenía de toda la época de Pumas, ¿no? Entonces siempre había una historia nueva que contar y yo eso lo valoré muchísimo, decía, ¿no? O sea, con un güey que pues es de los más grandes referentes del fútbol en nuestro país, ¿no? Y pues sí, con eso me quedé siempre, ¿no? O sea, el 13 me tocó usarlo por él, ¿no? Yo fui muy supersticioso en mi carrera el 13 lo usé por algo, ¿no? Había el único jugador que está pintado en la torre de la biblioteca de la UNAM, es un jugador de fútbol americano y trae el número 13, ¿no? Muchas cosas, ¿no? O sea, si juntas el 1 y el 3, se junta una B de Bruno, ¿no? Ok. Cuando me retiré, yo había ganado una final y había perdido 3, ¿no? Entonces ahí se hacía como el 13, ¿no? Entonces, muchas cosas así las relacioné y pues, por algo, por el coach Neri, te digo,
pues es alguien que admiré y que siempre le agradecí, que por él tampoco me fui de la UNAM en un tiempo difícil del año 2010. Pues él me habló y me dijo, oye, ven, quiero platicar contigo, y me dijo, güey, ya pasaste una novatada, ya pasaste tus amigos, o sea, entonces sí fue alguien que me marcó en mi etapa como jugador. Ok. Mejor, ¿sabes? Gerardo. Un poco que también conviví con Gilberto Escobedo. Entonces, mi hermano tenía muchos amigos en Monterrey, y cuando íbamos a Monterrey, pues casualmente siempre lo veía, ¿no? Entonces, el último consejo que me dio como jugador de americano fue: disfruta cuando le vayas ganando a los auténticos Tigres y estés en el hall, ve cómo se va la afición, ¿no? Ese momento nunca lo vas a olvidar. Y hasta la Ya fecha, lo corriste. cuando iba a jugar el partido, un día antes me mandó un mensaje muy padre Gil, que lo tengo ahí guardado, y que digo, o sea, un güey tan referente como Gilberto Escobedo, que nunca perdió un partido en Liga Mayor, haya tenido esa sensatez de decirme esas palabras, o sea, pues creo que fue algo muy padre. Qué chingón, qué chingón. A ver, Gerardo. Bueno, pues aunque son etapas diferentes, sí, Bruno, colgar el casco, pues digo, es algo complicado, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti vivir el fútbol desde fuera? Y otra pregunta también, ¿consideras volver como coach, como asistente, como... No, no, de plano, no, no. no lo intenté y no fue una buena etapa, Sí. ¿no? Pero, ¿cómo ha sido? Híjole, yo te digo que cuando no debes nada, Ajá. es bien padre, ¿no? Porque te vas tranquilo y sí, siempre queda esa cosquillita, ¿no? El año pasado me invitaron a ser coach de quarterbacks ahí en Raptors. No fue una grata experiencia, porque a lo mejor, pues creo que fue muy temprano el que yo haya decidido decir que sí, ¿no? Porque muchas veces, no salían bien las cosas, entonces los jugadores me presionaban mucho con que, güey, es tu equipo, regresa, por favor. Cuando no iban los quarterbacks, yo me ponía a lanzar. Sí. Al final, pues tenía todavía el timing, tenía el brazo. Y, que si no lo sé. y de repente había videos que subían y decía, güey, regresa por favor, güey, en el equipo te necesita, le vas a cambiar la cara. Entonces yo decía, no, güey, o sea, ya no es mi momento, güey, ya no tengo por qué estar aquí, güey, ¿no? O sea, ya viví yo mi duelo en el haber dejado el fútbol americano, ya lo superé, y ¿qué carambas voy a hacer regresando después de 2 años de no jugar, güey? ¿No? Claro. Sí, me imagino que está complicado, pero digo, a veces uno se enamora tanto y queda uno tan marcado que, pues bueno, no sé, a veces queda esa espinita, ¿no? Y esa era una duda que incluso en los comentarios la tenían. Fíjate que a final del año pasado me habló Edgar Zapata y me dijo que iba a haber un partido contra Canadá. Sí. ¿No? Entonces me dijo, güey, quiero que tú seas el quarterback, quiero que te retires ganando la Canadá, ¿no? Quiero que tú juegues. Y yo así como le digo, güey, tiene pues 2 años que no juego, güey, ¿no? Me dice, no necesitas prepararte tú, güey. Tú con que tú tienes el brazo, tienes la madurez, lo puedes hacer, güey. Entonces, después de 2 años me volví a equipar, ¿no? Era entrenamiento viernes, sábado y domingo, ¿no? Viernes en la noche, sábado en la mañana, en la tarde y en la noche. Y para el segundo entrenamiento, para el entrenamiento de la noche, nada más veo que se acerca hacia mí, y le dije, no me tienes que decir absolutamente nada, güey, ¿no? Ya entendí, y sé a dónde vas, y gracias por la oportunidad. Y me dijo, güey, sí hay mucha diferencia, ¿no? La realidad es que entre Iker y estaba
Lenny de Pumas, estaba Alejandro García, y al más chico le llevaba 15 años, ¿no? Entonces, era un mundo de diferencia donde yo decía, Edgar, güey, me costó mucho trabajo entregar una power, ¿no? O sea, la velocidad ya no la tengo, la fuerza no la tengo, güey, todo se mueve y en un mes no voy a agarrar ritmo. Entonces, güey, pues gracias, pero pues no. Entonces entendí y entré en otra etapa de ahora apoyar a esos jugadores, ¿no? A hablar con ellos y decirles, esto que van a vivir es único, no pierdan la oportunidad, no lo hagan como un juego más, no se guarden nada. Y al final, recuerdo que el head coach, Félix Buendía, me habló como a los 3 días para decirme, güey, creo que nunca había conocido a un jugador que entendiera que ya no estaba en su plenitud y que se dedicó a apoyar a los chavos, y los chavos me lo dijeron y estamos muy agradecidos contigo por eso. No le dije, güey, pues es que es lógico, o sea, si ya no puedo, pues no voy a tirar mierda a los jugadores de nada, y es que él, no, güey, pues al contrario, o sea, por ahí debemos de empezar a apoyar a los jugadores y alentarlos a que hagan grandes cosas. Sí, claro. No, excelente. Amén. Bruno, tú que viste, ahora sí que lo platicaste hace rato, estas 3 LFAs, ¿no? Que han sido el inicio, la llegada de los gringos, esta última etapa que estuviste. ¿Qué futuro le ves a la liga? Híjole, pues es que ahorita con este nuevo proyecto que hay, con esta idea de una inversión tan grande como la que anunciaron que va a ser en 7 años, pues yo creo que va a ser una gran oportunidad para que siga creciendo. Seguimos, yo creo que todavía acabamos de empezar a dejar los pañales y empezamos a andar ahora sí que en calzones para aprender a lo que era pasado y empezar a hacerlo mejor, ¿no? La liga tuvo muchos problemas en transmisiones, en logística. Ya yo creo que eso lo fuimos dejando. Ahora lo que necesitamos es que haya partidos de mucha calidad, ¿no? Que sea entretenido para la gente que va y para la gente que lo puede ver en televisión, ¿no? Que los estadios que se llenen como se llenó el de Raptors, como se llenó el de Osos, y que la gente cuando prenda la tele vea gente y diga, ok, creo que sí está funcionando esto, pero te digo, o sea, hay una vez vi un video de un japonés colombiano, ¿no? Que decía que los latinoamericanos estamos acostumbrados a que todo quiere que sea rápido, ¿no? Que si pongo una empresa que ya al año 1 me esté sacando dinero. Y la realidad es que la mentalidad de los japoneses es totalmente diferente, ¿no? O sea, dice, ok, primero, pues los primeros 5 años es como de conocimiento, ¿no? Los siguientes 5 años es de aprendizaje del año. Luego los siguientes 5 años son de inversión, ¿no? Y hasta en los siguientes 5 años es cuando vas a ver los frutos de todo lo que viviste atrás. Entonces yo creo que la liga va por ese camino, un poco lento, pero yo creo que sin miedo a que pueda ser un gran proyecto en 10 años. Toñito. Oye, hace rato que comentabas el tema de la adaptación entre corebacks y receptores y el plan de juego y todo. Al final de cuentas, ¿cómo quedó el tema con tu hermano? ¿Él se acostumbró a tus pases o tú te acostumbraste a sus rutas? No, él se acostumbró a mis pases.
Dice, es que ya después sí los podía poner, güey, ya se los ponía donde quería, cabrón, no mames. Si algo tenía Bruno es que la verdad tenía un toque bastante chingón y un brazo muy, muy potente. Él dice que ya no trae brazo, güey, pues no sé dónde dice eso, güey, cuando ahora que lo vi acá jugar en el Cuernavaca, güey, lo veo calentando y un pinche pase como de lado a lado del campo, güey, así, una perra raya, yo así, lo bueno es que no trae brazos según él ahorita, ¿no? O sea, es que... Es diferente, ¿no? Ya va cambiando, no tienes ya la presión, ¿no? O sea, ya es por diversión, ¿no? O sea, pero la realidad es que ya equipado y uno a uno con defensivos, pues ya va cambiando la cosa. Sí, claro, ¿no? Aparte no es lo mismo que venga uno de estos delgaditos que están ahí en las líneas de la LFA, ¿no? Como ahorita que ahí anda por ahí, no sé, se me ocurre que venga un Tyson López, ¿no? Que igual ahorita ya no está jugando, pero más o menos de ese forje, ¿no? Que pesa sus 140, 150 kilos encarrerado y te agarre paso, ¿no? plantado. Pues, no va a estar agradable, ¿no? Fíjate que después de ese partido, bueno, esa invitación que tuve a la selección, o sea, me pegó tanto en el orgullo que desde ahí me metí al gimnasio. Sirvió de algo. Me metí al gimnasio porque dije, no, o sea, a ver, deja tú el orgullo, ¿no? Dije, bueno, pues tengo que cuidarme, ¿no? Tengo que empezar a hacer algo, o sea, pues ya voy a cumplir 37 años, necesito estar sano. Y cuando me empezaban cuando se empezaron a enterar que había regresado al gimnasio, regresaban las ofertas, ¿no? Ok. Oye, escuché que levantaste una mancuerna de 2 kilos. ¿Estás listo para regresar mañana? El coach Guillermo, el coach Willy, que ahora es head coach de los Reyes, me dijo, güey, ya vi que estás haciendo ejercicio, ya vi que estás preparándote, vente de quarterback, güey. Dije, no, ¿cómo me voy a ir a Guadalajara? Dije, no, estás mal. Me dice, güey, aunque vengas a los juegos. Dije, no. O sea, por respeto al fútbol mexicano y respeto a mi trayectoria, no puedo ir nada más a los juegos. Oye, ¿y sabes qué? Y te voy a decir algo. Sí tenía un sentido de urgencia muy cabrón, porque si de algo carecieron los Reyes la temporada pasada, fue de quarterbacks. No hacían uno de los dos que tenían. Ahorita, por azares del destino, pues Arcángeles ya ves lo que le pasó y acaba yéndose para allá el del Poli, Alex, ¿no? Es Alex García, ¿no se llama? Justo, Alejandro García. Pero, güey, o sea, si no, la neta es que tú y hubieras hecho un upgrade, así sin ir a entrenar, sin ir a levantar, hubieras hecho un upgrade de 200%, Bruno, de verdad. Porque sí, esos dos corebacks no hacías uno, güey. O sea, un cono y ellos eran lo mismo, güey, la verdad. O sea, no, por eso, en cuanto te vio levantar una mancuerna, dijo, güey, vente, por favor. Sí puede. Sí, no mames. De menos este güey sí sabe tirar los pases, ¿no? O sea, no mames. Oye, Ahmed, te toca a ti porque Toñito fue el que hizo la pregunta de las rutas y los pases. Bueno, siguiendo con esto del futuro de la LFA, yo te quiero preguntar, ¿cuándo crees que ya pueda ser viable que se dediquen más a jugar que a buscar chamba y tomarlo como un semitrabajo? ¿Crees que se pueda llegar a eso? Yo creo que cuando empieza a haber patrocinios reales, ¿no? O sea, hoy en día ya entró ESPN, pero pues no entró como patrocinio. Yo estoy seguro que entró como, o sea, en un tema comercial de pago. Pero pues yo creo que cuando la liga ya tenga patrocinios reales, cuando empresas reales, digo, no es que no sean reales, pero que inviertan una gran cantidad de dinero, pero que vean resultados, pues en ese momento yo creo que va a ser cuando la liga va a despegar en tema de dedicarte 100%, ¿no? O sea, también no hay espacios, o sea, en estos lugares para un jugador profesional, necesitas un espacio para darle desayunar, comer, cenar,
gimnasio. O sea, Pumas, pues sí, entrena en Comanches. No Pumas, Raptors entrena en Comanches. Raptors. Pero pues va y entrena, ¿no? El gimnasio, pues lo hace cada quien por su parte, ¿no? Entonces, pues necesitas un seguimiento de los jugadores estricto de alimentación, comida, se me olvidó cuando te lastimas, Una terapia. ¿Seguro? ¿no? O sea, necesitas esos espacios donde se supone que hay un proyecto de hacer un estadio para que jueguen ahí los equipos de la Ciudad de México, pero bueno, pues eso está todavía muy lejano. Y fíjate, ahorita mencionaste algo importantísimo a raíz de esta pregunta que te hizo Ahmed. Y sí es cierto, yo sí creo que bien llega esta financiera, ¿no? Creo que es Finsus para comprar el nombre por unos años, ¿no? Que se llama LFA Finsus ahora la liga. Ya vemos que los partidos ya los podemos ver en ESPN, pero en este mismo afán de que firmas el contrato con ESPN, siento que cierras la otra puerta de que toda la gente sabía que podías ver los juegos en YouTube en las transmisiones. Y ahora, pues ya no, si no tienes ESPN o no tienes Disney, pues ya no puedes ver los juegos, ¿no? Sí, es una política. Creo que no estamos en este punto todavía, o yo, al menos eso lo pienso yo, que no está en la liga en este punto de ya poderse dar el lujo de, oye, pues solo es por acá, sino tendría que ser, güey, véanos. Véanos en todos lados. Sí, la realidad es que necesitábamos que llegara alguien que tuviera el conocimiento de las transmisiones, porque la realidad es que las transmisiones eran muy malas, ¿no? O sea, se perdían. Esta empresa de televisión, IM Sports, era muy económico el tema de pagarles para que los transmitieran. La realidad es que pues, la gente, ellos contrataban así de, a ver, juegan en Tijuana, a ver, pues sabes mover una cámara, pues sí, órale. Entonces, pues sí, en ese sentido se dio un gran avance, pero sí, las transmisiones ya son diferentes. hay gente que, pues, o sea, no tiene esos canales, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el de Raptors, o sea, yo tuve una cena y dije, lo voy a ver, y pues no lo pude ver en mi celular porque pues no tenía ESPN 4. Okay. Fíjate que yo aquí en la casa casualmente contratamos un plan un poquito más alto del primero que tiene el Easy, y resulta que yo dije, güey, a ver si lo encuentro, cabrón. Y de repente, así de la nada en los canales HD, ESPN 4, yo a huevo, sí lo voy a poder ver, porque ya estaba yo peleando, güey. Pero es una buena opción. Creo que las transmisiones mejoraron muchísimo en cuestión de los supers, de las repeticiones. La narración incrementa el nivel también, aunque ya en la temporada pasada habían estado contratando narradores pues, medianamente conocidos para el fútbol americano, ¿no? Pero ahora pues ya son narradores de ESPN que conocemos algunos, ¿no? Y que la verdad, pues ya dices, bueno, o sea, de menos ya no va a decir una barra basada, ¿no? O no va a saber qué onda. Sí, justo. Están mucho mejor preparados y en ese aspecto sí mejoró. Va a crecer la liga, se supone en equipos van a llegar a 12, vamos a ver cómo les va. Gerardo, vamos con las últimas preguntas de cierre, porque también Bruno pues tiene sus cosas que hacer y ustedes creen que la noche es el overtime en el TikTok, que hasta la hora que se nos hincha, ¿no? Entonces, pero vamos a hacer una última ronda de preguntas también para leerle algunos de los comentarios que nos han puesto el día de hoy y vamos a comenzar contigo, Gerardo. No, bueno, pues nada más, Bruno, ahora sí ya más en una parte ya un poco más personal, más de Bruno Márquez como persona. ¿Qué sigue para Bruno? ¿A qué te dedicas? ¿En qué andas ahorita? ¿Cómo lo combinas con el fútbol americano? ¿Lo sigues viendo? ¿La NFL la ves? ¿Qué equipo le vas? Un poquito más, pero ya de tu persona. Pues mira, yo hoy en día trabajo en una empresa familiar, okay, ¿no? Donde nos dedicamos a hacer cajas para medicamentos, ¿no? Cajas para medicamentos, cajas para la industria farmacéutica.
cosméticos, Ok. farmacéutica, de comida rápida, ¿no? Órale. Cuando fue la pandemia, pues estuvo el nicho del delivery, Ujú. ¿no? Y hoy en día uno de nuestros más grandes clientes es Sushi Roll, donde le hacemos, yo creo que una tercera parte de todo lo que hacen. Y De los contenedores y todo esto. ajá, entonces hacemos eso, ¿no? Nuestro industria más fuerte es la farmacéutica, a eso me dedico. Manejo todo lo que es la planeación, producción, todo ¿no? Entonces, a eso me dedico. Y el fútbol americano, te digo, no soy tan fanático del fútbol americano como lo jugué, Ajá. ¿no? Veo los partidos de Pittsburgh, ¿no? Yo soy fanático de Pittsburgh y veo el Super Bowl y párale de contar, ¿no? O sea, la realidad es que Sí. yo prefiero pasar más tiempo con mi familia, o sea, ¿no? Si hay una comida, pues la realidad es que pues pongo primero eso que el fútbol americano, porque al final el fútbol americano lo viví, ¿no? Ujú. Hoy que tengo a mi hijo es curioso, ¿no? Porque cada vez que pasamos por CEU, pues ya aprende, ya sabe decir que papá jugó ahí. Ah, ok, excelente. Entonces, eso es padrísimo, eso digo, no manches, o sea, ¿no? Y aquí, pues, es curioso, ¿no? Pero mi suegro le va a los Vaqueros de Dallas, mi papá a los Acereros de Pittsburgh, y y uno lo llena de jerseys de Pittsburgh, y el otro, junto con mi hermano que le va a los Vaqueros, lo están tratando de convencer. Entonces, Convencer. mi papá se enoja y de repente es como le digo, que le guste el fútbol americano, ¿no? Que le vaya a quien le quiera ir, pero que le guste el fútbol americano. Lo de menos es a quien le vaya. Al Raptor y a los Gigantes y se acabó el problema, ¿no? Muy Oye, bien, muy bien. última pregunta. Híjole. Mm, ¿Hay algo que sí cambiarías dentro de tu trayectoria? Digo, ya sé que Yari te preguntó si te faltó algo de todo, pero en general, algo que cambiarías, alguna final de las que perdiste que dijeras, esta la debí haber ganado y con eso me hubiera ido muy satisfecho. O sea, de cambiar, no. No, o sea, hay cosas que me marcaron mucho, ¿no? Que fue una final en 2011 en el Volcán, que nos la jugamos por 2 puntos y la perdimos, ¿no? Y, y otra fue el partido de la semifinal contra, en ese entonces, Fundidores, que perdimos allá, ¿no? Que también se, se nos escapó por 5 segundos, pero al final es algo que tú no puedes controlar, ¿no? O sea, si hubiera estado en mis manos, pues al final es un deporte de conjunto, no es no es un partido de tenis o de golf o de natación donde tú puedes, esté en ti el rumbo del juego, ¿no? De la victoria o de la derrota. Que si me hubiera gustado a lo mejor, pues haber sido un poco más dedicado al gimnasio, ¿no? O sea, nunca me gustó. Lo hacía una vez, me estuvieron fregando tanto en 2013 que les dije, a ver, voy a sacar una repetición con 100 kilos en pecho y nunca más voy a hacer gimnasio. Y desde ahí lo cumplí, ¿no? Nunca más lo volví a hacer. Hasta ahorita. Hasta ahorita que ya estás de regreso. Pero pues ya lo hago en un tema más natural, más sencillo, no No para competir. no quiero ser el güey más fuerte, o sea, quiero estar sano, ¿no? O sea, Sí. quiero poder cargar a mi hijo, ¿no? O sea, en Disney, que no me canse y que diga, no puedo cargarlo, ¿no?
Entonces, eso a lo mejor es lo único que cambiaría, porque al final, pues te vuelves más disciplinado, ¿no? O sea, yo no era nada disciplinado. O sea, a mí siempre me regañaban que porque deja de estar platicando, pon atención a las jugadas, si no, no te las vas a aprender. A mí me costó muchísimo trabajo saber qué era un cover 1, qué era un cover 2. ¿No? O sea, eso yo lo aprendí hasta, creo que mi tercer, cuarto año de Liga Mayor, ¿no? Pero pues era porque pues, no era tan disciplinado como los demás. Tiene Porque talento puro. sí, no, o sea, eso me queda claro, Toñito, pero aparte imagínate si aprende a leer defensas desde antes, cabrón. Santo Dios. Bueno, Es que pero también, o es sea, que la realidad es que nunca tuve un coach que me enseñara eso, ¿no? O sea, yo lo tuve hasta que tuve a Edgar Zapata, ¿no? Y él me enseñó, o sea, todo lo que sé, lo sé por él, pero la realidad es que él se adaptó a mi estilo de juego, ¿no? Él me decía, a ver, si lo ves afuera, tira, si lo ves afuera, tira adentro, si lo ves adentro, tira afuera. Ya, es lo único que debes de saber. sí, es que justo puede pasarte contraproducente, ¿no? O sea, si ya lo traes así, digamos, nato, al quererlo hacer como tan estructurado, ya no lo haces natural y entonces posiblemente no hubieras tenido esos resultados. Puede ser, o sea, puede ser, es una gran posibilidad. A ver, Ahmed, venga de ahí, de tu ronco pecho, la última pregunta. Primero agradecerte, Bruno, la verdad es que ha sido súper Gracias, interesante que estés aquí con nosotros. Y la otra es, ¿serás algún día coach del Junior? No, nunca. No. Dentro, o sea, como fue mi hermano conmigo, sí, Ok. no, pero no, no, que haga su vida, no sé si va a jugar fútbol americano, no sé si va a jugar, a mí me gustaría que jugara tenis, ¿no? Porque el tenis es un deporte súper mental, ¿no? Y el americano, pues, o sea, si él lo decide, pues a toda madre, pero yo meterme coach, yo creo que no es sano ni para él ni para mí. Sí, claro. Fíjate que ahorita que preguntaste eso, Ahmed, yo me encantaría ver cuando tu hijo descubra, ¿no? Él en algún punto descubra la clase de chingón que era su papá para jugar americano, güey. Y que llegue y te diga así de, no mames, ¿este eres tú? Fíjate que, o sea, Entréname. normalmente, o sea, hay veces que a mí me gusta ver mucho todos los videos de cuando jugaba, ¿no? Y de repente cuando su mamá se va a hacer ejercicio o se va a algún desayuno o algo, lo siento y le pongo los partidos y le dije, mira, ese de ahí es papá, ¿no? Entonces como que, ay, pues ahí va entendiendo más o menos. No, hombre, ¿Cuántos años tienes en esa indiscreción, Bruno? Va a cumplir 3 años. Ah, Ok. no. Todavía está Pinilín, todavía le puedo regalar un jersey de los Giants para llevarlo al buen camino. No lo hagas. ¿Qué culpa tiene el niño? No. Oye, y bueno, yo voy a cerrar con una última pregunta y la pregunta pasa por el hecho de, fuiste parte de Pumas, fuiste parte de varios equipos. ¿Tuviste alguna aparición en selección nacional? ¿Cómo te fue ahí? Que nos cuentes un poquito sobre eso, porque a estos hombres se les olvidan a veces las cosas importantes por querer andar descubriéndole el hilo medio. Pero, Sí. selección nacional, ¿qué fue? Me ¿Qué fue para tocó jugar en 2011 el Mundial en Austria. La realidad es que Edgar Zapata fue mi coach en esa selección, donde estaba convocado Rodrigo Gufi Pérez, Gilberto Escobedo, el Monstruo Vega, Raúl Mateos y yo, ¿no? Entonces, perdón. Es que mi hermano está en Japón y creo que es hora de allá temprano. Pero sí, tuve la oportunidad de jugar y mi papá en ese entonces me dijo, mira, estás con unos güeyes de mucho talento, si no te quedas,
disfruta el momento, disfruta esa etapa y apréndeles, ¿no? En ese momento, pues, Gilberto Escobedo desertó, a Mateo lo pasaron de receptor, estaba el Goofy Pérez y pues quedaba yo, ¿no? Entonces me tocó suplir a Rodrigo en el partido contra Estados Unidos, en un partido que perdimos por un touchdown. Me tocó suplirlo y me tocó hacer un gran partido, una gran actuación, donde los únicos puntos fueron cuando yo estuve dentro. Ujú. Y eso pues siempre me lo voy a llevar. De ahí, repito, a que tuve muy mala suerte en muchos aspectos, porque el siguiente mundial, el mundial que me tocaría ser titular, hubo un pleito con el head coach y decidió no llevarme, ¿no? Que después, como, pues no hacia mí, pero hacia el equipo, como que le pidió perdón por no haberme llevado. Ujú. Cosas que pasan. Luego 2019 iba a haber otro mundial. Yo estaba en plenitud, yo estaba en mi mejor año en Raptors. MVP con los Raptors. Iba a ser en Australia, por temas logísticos, por temas económicos no se hizo. Y el 2023 iba a haber otro mundial en Alemania, que fue porque decidí regresar la última temporada 2024 y se jugó un partido como de preselección y y a los 2-3 meses que fue el partido, la IFAF anunció que se iba a cancelar el partido porque pues, no había dinero suficiente para los equipos y pues, ¿no? La historia es que nada más pude jugar un mundial, uno de 4 que pudieron haber sido, ¿no? Claro, y bueno, ahora entiendo esta parte de las cábalas y que dices que a veces tuviste mala suerte y todo esto. La verdad es que ha sido interesantísimo. Ha habido muchos comentarios por aquí. O sea, dentro de las cábalas, jugué un mundial y se me fueron 3. Es cierto. Qué demasiado, sí es cierto, totalmente. Entonces, Totalmente. a lo mejor hubiera cambiado de número. Has ido al 22 y yo has jugado al último. Ándale. Te preguntaban por aquí en los comentarios, digo, lo leí, pero no me acuerdo quién lo puso, pero te preguntaban que cuál fue la mejor remontada que lograste en tu carrera, Bruno. Yo creo que fueron 2. Una fue en 2011 contra Burros Blancos. Quedando un minuto le dimos la vuelta en CU y ganamos y pasamos a la final. Y otro fue, yo creo que el 2019 contra Fundidores en Acatlán. Ok, por acá te pone Chief Sessions, que es nuestro amigo Reyo, quien le manda un saludo. Dice, Bruno, ¿puedes regalarle un consejo a los niños y adolescentes que te admiran y quieren llegar a ser profesionales? Pues yo, los únicos consejos, nadie es bueno para dar consejos, ¿no? Pero yo lo único que sí les digo es que disfruten cada momento y que jueguen por sí y por su familia, ¿no? Creo que en esas categorías infantiles es lo más importante, ¿no? El disfrutar, el jugar por ti, jugar por tu familia, porque pues al final ellos son los que van a verte jugar todo el tiempo, son los que te llevan a entrenar, son los que van a los partidos, son los que se sacrifican. Entonces, mientras tengas ese parámetro de decir, mi familia y yo somos primero, creo que combinándolo con disfrutar el momento, el juego, va a ser una clave, va a ser una mezcla padre de poder disfrutar el fútbol americano y cada proceso en el transcurso de la trayectoria de cada jugador.
Oye, también te preguntaron aquí en los comentarios que si en algún momento soñaste con jugar en alguna liga extranjera. Eh, no, realmente no. Eh, regresando del Mundial de 2011, tuve la cercanía con un visor que había jugado con el coach Neri y que él estaba en un programa de los Vaqueros de Dallas, ¿no? Yo estaba chavo, estaba en la prepa, era un relajo y me dijo, cuando acabes tu temporada, mándame tus highlights y ya, pero pues se quedó en eso, ¿no? La realidad es que, pues, uno, o sea, sí, el sueño es llegar a la NFL y todo, pero la realidad es que ¿cuántos jugadores han llegado a la NFL? Sí. ¿No? O sea, y más como quarterback, ¿no? O sea, ¿quién lo ha hecho? O sea, a lo mejor un liniero ofensivo, a lo mejor un liniero defensivo, ¿no? Y ha sido muy complicado ahora. Un quarterback que pueda ir, llegar y quitarle el puesto a un estadounidense, pues es muy complicado. Entonces, la realidad es que no, nunca fue como mi sueño el jugar en Estados Unidos, pero lo que sí me arrepiento es de no haberme ido a jugar a Europa. Tuve ofrecimientos de jugar, pero pues no, o sea, como que decía, híjole, es que tengo que dejar a mi familia, ¿no? A mis amigos, y pues no, desaproveché esa oportunidad en 2014, que me habían invitado, y pues a lo mejor es lo único que me puedo arrepentir. Okay. Te preguntan por acá que si te ves participando en el flag football, yo creo que hay como con la selección o eso. Y yo te tengo que decir algo, Reyo, que tú fuiste el que hizo esa pregunta. Está fichado con el Cuernashore, no hay manera, ¿no? Tiene equipo y procedencia. No. ¿Te interesaría jugar flag football para ir al Mundial? O bueno, a los Juegos Olímpicos, por ejemplo, que ahora se abren en el 28. No, la verdad es que no. Lo mío es el equipado, el tochito lo juego por diversión y hasta ahí, ¿no? O sea, estaba viendo un comunicado de Alejandro Gaxiola, un jugador de la LFA muy bueno, Que también juega en la selección. que anunció que se iba a retirar del fútbol americano profesional para dedicarse a las Olimpiadas. Entonces, es muy respetable, ¿no? Yo no tengo esa fortuna. Y no, la realidad es que pues, ahora sí que zapatero su zapato, zapato su zapatero o zapato su zapato, ¿no? Entonces, no, lo mío no es el flag, es divertirme y tochear como se hacía antes. Exacto. Oigan, hemos tenido una gran entrevista, agradecerle a toda la gente que dejó comentarios. Ahí te invito, Bruno, para que después en nuestra página pues los leas todos y cada uno de ellos. Algunos son exclusivamente pues para que tú los leas después lo que la gente opinó. Y obviamente también agradecer a la gente que se quedó toda la entrevista, la gente que estuvo entrando, saliendo y la gente que la ve después, porque también esta entrevista va para YouTube, se queda aquí en nuestro canal de Facebook, ¿no? Y seguramente mañana la estaremos comentando también en nuestro live de TikTok para hacer que la gente pues venga a verte. Agradecerte muchísimo y bueno, pues voy a empezar a hacer la despedida. Primero, Toñito, momento de despedirnos. No, pues no hay más que agradecerte, Bruno, por el espacio, el tiempo, por lo que nos regalaste en este deporte, por esta carrera. Lo platicábamos fuera de cámaras. México no es un país al que se le haga fácil tener ídolos y valorarlos, ¿no? Pero nosotros fuera del soccer sí lo hacemos y nos gusta reconocerlo. Creo que tú eres un grande de este deporte, de los mayores talentos en tu posición, tanto en colegial como en profesional. Entonces, muy agradecido que estés con nosotros y muy honrado de poder haber compartido cámaras contigo. Muchas gracias. Y como dices, ¿no? O sea, en algún momento coaches ahí en Raptors nos decían, ¿no? Pues hay que empezar a crear esos ídolos, ¿no? O sea, México necesita gente que podamos presumir, ¿no? Y ¿por qué no este tipo de programas? Hay que empezar a hacerlos.
hay mucho talento en México, hay muchos jugadores que tienen ese potencial y hay que hacerlo, hay que desarrollarlos, hay que apoyarlos como jugadores, nosotros, de poder alentarlos a que puedan ser algunos ídolos de niños en un futuro. Así es. Ahmed. No, pues agradecerte nuevamente, Bruno. La verdad es que es un placer estar en la misma entrevista como entrevistándote, uno que es fan ha sido fan tuyo desde que llegaste a Raptors. Y pues nada, qué bueno que conocer a una persona como tú que tiene muy claro que los valores familiares son antes del juego, antes de cualquier cosa. La verdad es que gracias por la entrevista, no me queda otra cosa que decir. No, gracias a ti, un placer. Lástima del equipo ahí que está atrás. Sí, coincidimos totalmente. Pero no, muchas gracias también a ustedes por la paciencia y por esta entrevista. Mi querido Jerry, momento de despedirnos. No, bueno, Bruno, muchas gracias por habernos regalado este tiempo. La verdad es un gustazo poder platicar con una leyenda realmente de nuestro fútbol americano. Muchas veces, como bien lo dice Toñito, la gente no dimensiona a pesar de que hay mucho fanatismo por el fútbol americano y que es un deporte que en México tiene muchos años, la gente no dimensiona lo que ha costado el construir este deporte en México y más de manera profesional. Y tú has sido una de las principales caras de este deporte en esa parte del profesionalismo. Así que felicitarte, sabemos de tu legado, eres una leyenda en esta parte del fútbol americano. Un gusto ver cómo equilibras la vida personal con la vida profesional, con la vida deportiva, porque realmente se ve ese equilibrio, se ve esa mentalidad siempre de buscar lo que realmente quieres en ese momento. Felicitarte, yo le voy a los Osos de Chicago, espero no tengas comentarios con respecto a ese equipo, pero pues ya peor. No, muchas gracias, también. Un abrazo. Gracias. Y como dices, ¿no? Ha costado mucho trabajo y pues no olvidar que el fútbol americano en México, en los años gloriosos, era mucho más importante que el fútbol, ¿no? Así es. Desafortunadamente, cuando entró la televisión, vio el nicho que el fútbol, soccer, es un deporte más económico que el fútbol americano y eso hizo que realmente levantara el fútbol soccer. Si no, el fútbol americano pudo haber crecido mucho más y pudo haber desarrollado un mayor fanatismo en la gente. Entonces, pues hay que seguir construyéndolo, hay que retomar lo que teníamos y de ahí van a salir más aficionados y más equipos y va a haber más apoyos en escuelas y todo. No, ojalá sí sea. Muchas gracias y felicidades, la verdad. Felicidades. Gracias. Bruno, pues es el momento de que tú te despidas para yo después cerrar el programa. Antes de que te ceda la palabra, quiero decirte, amigo, que cuando yo promocionaba la entrevista, yo siempre dije que eras un gran jugador, pero sobre todo un mejor ser humano. Y creo que hoy queda claro en las palabras y que todos lo hemos notado, en los valores que tienes de familia, en los valores que tienes como ser humano, que no me equivocaba yo cuando lo decía. Entonces, abrazarte a la distancia, amigo, y pues adelante para que te despidas previo a que yo cierre el programa. No, pues muchas gracias a los cuatro. La verdad es que muy grata entrevista, más que entrevista, una charla, ¿no? En las entrevistas, híjole, creo que ya dan flojera, ¿no? Hace muchos años tenía los miércoles una charla muy similar con una página en Facebook que se llamaba Rock and Tocho, que igual duraba más o menos similar, y era una charla, ¿no? Y creo que las charlas hoy en día son mejor que las entrevistas y más interesantes y más padres para tanto el entrevistador como el entrevistado, ¿no? Sí. Claro, es que para nosotros es importante pues tener esta plática, ¿no? Y poder escucharte, dejarte que hables, que nos cuentes, porque ¿de qué nos sirve a nosotros estar muy cuadrados? ¿No? Es lo que muchas veces digo, se tiene que anunciar como una entrevista, pero la verdad es que para nosotros es una plática donde pues, queremos saber todo lo que se nos ocurre de fútbol americano para ti, en este caso, pues preguntarlo, ¿no? Y poder conocer al ser humano, poder conocer al jugador, y todas estas cosas y vertientes que nos diste el día de hoy, mi querido Bruno.
Así es. Pues muchas gracias a todos y espero poderlos ver pronto. Claro que sí. Y bueno, gente, ya lo saben, informados están. Esto fue el día de hoy, el Rey Raptor en el Overtime. Nos vemos.